Grabando. Bien, y hoy quiero ver un tema que es bien importante. Algo que no les he dicho sobre la programación es que el aprendizaje en programación es acumulativo. O sea, no es como otros cursos en donde tú dices, pues ya terminé la unidad 1 y ya me olvido de eso y me concentro en la unidad 2, ¿no? Y nunca volví a ver en la vida la unidad 1. Así no pasa en programación. En programación, todo lo que se ve se sigue usando, ¿sí? Y entonces, pues no, eso de vamos a hacer exámenes parciales no se aplica en programación porque se usa todo lo que se vio y lo de atrás. Entonces, vamos a ver uno de los conceptos más importantes de la programación y que obviamente de aquí en adelante, pues lo vamos a estar usando todo el tiempo. ¿Ok? Bien, lo voy a ver aquí en el pizarrón primero y luego lo vemos en el, ¿cómo se llama? Ya en processing, haciendo unos ejemplos. Vamos a ver el concepto de variables. ¿Sí? Bueno, ¿qué es esto de variables? Para tratar de explicarlo, que no es un concepto difícil, pero para motivarlo, pues necesitamos saber que las computadoras lo que hacen es procesar información, ¿sí? De hecho, al área que se dedica al estudio de los algoritmos de computadoras y todo eso, se le llama también informática, ¿sí? Y ahorita está muy de moda que estas áreas se han convertido en algo que se llama ciencias de la información, ¿sí? O ciencia de datos. No es exactamente lo mismo las técnicas de la información a ciencia de datos, pero básicamente eventualmente convergen ahí lo que tiene que ver con computación, matemáticas, procesamiento de señales, son materias que ustedes van a ver más adelante, inteligencia artificial, aprendizaje de máquina, estadística, todo esto se mezcla y se combina en algo que ahorita se le llama ciencia de datos. ¿Sí? Anteriormente pues era informática, ¿no? A lo que voy es que el objetivo de las computadoras es manejar información, ¿sí? Hasta ahorita no hemos nosotros hecho programas, porque apenas estamos empezando, que manejen mucha información. En realidad la información que tiene nuestro programa ya se la damos nosotros. O sea, le decimos, mira, quiero que dibujes una línea que va de estas coordenadas a estas otras coordenadas. Pero las coordenadas ustedes ya se las dan porque pues hicieron un dibujo en papel, de ahí calcularon las coordenadas y de ahí sacan ustedes la información. Vamos a ver ahora cómo podemos hacer que la computadora manipule esta información para generar nueva información y así, ¿sí? Y para esto hay que entender cómo la computadora almacena la información, ¿sí? La computadora contiene una memoria, ¿sí? ¿Se acuerdan que les preguntaba sobre las partes de la computadora? Es importante conocerlas. A grandes rasgos me decían que era hardware y software, ¿sí? Pero esta es como que una división muy general. El hardware, pues es la parte física de la computadora y está formada por muchas componentes, ¿sí? Algunas componentes ustedes las ven directamente como la pantalla, el teclado, el mouse, no sé, la impresora o lo que sea, porque interactúan directamente con ellas. Otras partes están adentro y ustedes no las ven directamente, ¿sí? Posiblemente saben ustedes que están ahí, el procesador, ¿sí? La memoria, no sé, dispositivos de almacenamiento como discos duros, cosas así, diferentes tarjetas gráficas que también incluyen su propia memoria y sus propios procesadores para generar las imágenes que vemos en la pantalla. Y entonces, bueno, la arquitectura de una computadora actualmente es muy, muy sofisticada, ¿no? Los procesadores, pues ya no nomás son procesadores, ya incluyen múltiples núcleos, o sea, múltiples unidades de procesamiento que pueden trabajar de manera paralela. La memoria, pues hay varios niveles de memoria. Está la memoria
RAM de uso común, que normalmente es bastante grande. Ahorita pues una computadora normalmente tiene 4 gigabytes, 8 gigabytes, 16 gigabytes, etc. Y también está una cosa que se llama la memoria caché, que es memoria de uso rápido del procesador. Entonces no es un curso de arquitectura de computadoras, pero sí es importante entender la memoria de la computadora. ¿Por qué? Porque ahí se almacena todo, ¿sí? Bien, entonces, déjenme platicarles a muy grandes rasgos, primero así como que abrir un paréntesis aquí, y platicarles cómo está la memoria de la computadora. La computadora, o lo que puede guardar una computadora en su memoria, solamente son una secuencia de dígitos binarios, ¿sí? Que pueden valer 0 o pueden valer 1, ¿sí? Físicamente lo que tiene la computadora es una serie podemos pensar que son como interruptores, como switches, ¿no? Que pueden estar prendidos o apagados, ¿sí? Entonces, así podemos ver la memoria como una serie de interruptores que pueden estar prendidos o apagados, ¿sí? Si están prendidos, vamos a decir que el valor de un interruptor que está encendido vale 1, y si está apagado vamos a suponer que vale 0. Y nosotros, y la misma computadora puede prender y apagar estos interruptores pues como sea necesario, ¿sí? Pero en realidad lo que tenemos como memoria, o lo que consideramos como memoria, pues no es más que una serie de muy grande, una conjunto muy grande de interruptores que pueden estar prendidos o apagados. Aquí los voy a indicar como números binarios que pueden valer 1 o 0. Entonces igual y el primero de ellos vale 0, y lo otro vale 1, y otro vale 1, y otro vale 0, y así nos vamos, ¿no? Y eso es todo lo que puede manejar la computadora, números binarios, ¿sí? Claro que son muchos números binarios. Entonces, cada uno de estos números binarios se le llama un bit. ¿Alguien sabe qué significa bit? Es la unidad mínima de información que hay. Es correcto, pero ¿la palabra qué significa? No tiene algo que ver con mordida, la verdad. No, bit, si Es un poco, ¿no? Es como poco. Ajá, si lo traduces directamente, bit es como un pedacito, ¿no? Como un poquito, como un pedacito, algo muy chiquito, ¿sí? Y queda bien, porque en términos de información es lo más chiquito que puedes tener, como dijeron. Correcto, ¿no? Sí. Entonces, coloquialmente se puede interpretar así, pero la verdad es que bit es la contracción de binary digit, ¿sí? Aquí tomaron las primeras dos letras y la última. Probablemente lo hicieron intencionalmente para que quedara bit y coincidiera con la connotación, digamos, lingüística de la palabra bit, ¿no? Pero en realidad es eso, es un dígito binario, ¿sí? Entonces, es la unidad más pequeña de información que se puede tener, ¿no? O sea, algo donde puedes distinguir entre dos cosas diferentes, ¿sí? Y de ahí se puede generar todo lo que a ustedes se les ocurra, toda la información que tienen ustedes en la computadora, ¿sí? Programas, videos, páginas web, música, imágenes, textos, libros en PDF, documentos de todo tipo, hojas de cálculo, todo lo que se les ocurre que tienen en la computadora, básicamente está codificado o representado a partir de puros bits,
¿sí? Es importante conocer, para un programador es importante conocer cómo está codificada esta información, ¿sí? Bien, si nosotros juntamos 8 de estos bits, aquí voy a juntar 8, aquí van 4 y aquí van otros 4, ¿sí? Tenemos 8 bits. A esto se le llama un byte, ¿sí? Que también viene el nombre de una cuestión lingüística. Bit es el pasado participio del verbo bite, de morder, ¿no? Entonces byte es como un mordisco y bit es como todavía algo más pequeño, ¿no? Pero bueno, se llama un byte y bueno, esta es otra unidad muy importante. Ahorita normalmente ustedes ya están familiarizados con que todas las cuestiones que tienen que ver con almacenamiento de una computadora se miden en bytes, ¿sí? Pues esta computadora tiene una memoria de 8 gigabytes y un disco de 1 terabyte, ¿sí? Entonces, sí vale la pena después saber exactamente qué es un gigabyte y todo eso. Normalmente usamos estos prefijos de, por ejemplo, kilo, giga, mega, etcétera, como potencias de 1000. Por ejemplo, un kilo son 1000 unidades, ¿no? Un kilogramo, un kilómetro. Sin embargo, en computación se utilizan mejor las potencias de 2 que las potencias de 10. 1000 es una potencia de 10, es 10 a la 3, ¿sí? Sin embargo, ninguna potencia de 2 te da 1000. La más cercana es 2 a la 10, 2 elevado a la 10, que te da 1024. Y entonces, en realidad, en computación, cuando hablas de un kilobyte, te refieres a 1024 bytes, ¿sí? Entonces, un kilobyte, que es un kilobyte, no son 1000 bytes, sino 1024 bytes, ¿sí? Y esto porque 1024 es 2 elevado a la 10, ¿sí? Las computadoras, como trabajan con números binarios, usan un sistema de numeración base 2. Luego va a ser importante que ustedes sepan convertir entre distintos sistemas de numeración de base 2 a base 10, de base 10 a base 16, que también se usa comúnmente en computación, etcétera, ¿no? Luego está el prefijo megabyte, que pues sería, en vez de ser 1.000.000, sería 1024 por 1024. 1024 al cuadrado o 2 a la 20. ¿Sí? Luego está el prefijo gigabyte, ¿sí? Que sería 2 a la 30. O sea, 1024 por 1024 por 1024. ¿Sí? Y después vienen los terabytes, que sería 2 a la 40. ¿Sí? Esto ya es un numerote, ¿sí? Porque estamos hablando que son... mega es aproximadamente 1.000.000, es poco más de 1.000.000, ¿sí? Entonces, tera sería 1.000.000 por 1.000.000. Este sería 1024 a la 3. Y tera sería 1024 a la 4. O sea, 1.000.000 por 1.000.000. Estamos hablando de lo que para nosotros es un billón, ¿sí? En Estados Unidos, un billón son 1.000 millones, o sea, lo que sería un giga, ¿sí? Pero en países latinoamericanos, el billón es 1.000.000 de millones, es todavía más grande, ¿no? 1000 veces más grande. Entonces,
Si ustedes tienen una computadora que tiene un disco duro de 1 terabyte, entonces contiene 1.000.000 de millones o 1 billón de bytes de almacenamiento, es decir, 8 billones de bits. Entonces es una cantidad enorme, enorme, ¿sí? Y esto ya es la cantidad de almacenamiento que tiene una computadora pues normal, que uno puede ir ahorita a comprar ahí a cualquier lugar, ¿no? O puedes comprar un disco duro externo de 1 terabyte y no son realmente caros, ¿no? O sea, considerando cómo costaba el espacio hace, no sé, unos 20 años, ¿no? Entonces se ha vuelto muy barato el almacenamiento. ¿Alguien sabe qué sigue después de terabytes? O sea, si nosotros tuviéramos 2 a la 50, ¿qué prefijo tendría? O 1024. Peta, exactamente. Sería un petabyte. Pero aquí ya me faltó ponerle. Estos son gigas, gigabyte, tera y peta. Y después de peta, Zeta. ajá, ¿sí? Entonces, bueno, o hexa, también se les llama exabytes, ¿sí? Hexa ya tiene más sentido porque es 1024 a la 6 o 2 a la 60, ¿no? Entonces, bueno, es importante ahí conocer esto, ¿no? Por ejemplo, después ya que manejen, no sé, cantidades de datos más grandes, imágenes o algo así, pues van a ver que sí es importante saber cuánta memoria tiene, ¿no? Y luego, por ejemplo, ustedes cuando estén más adelante en algún curso ya de donde tengan que manejar microcontroladores o un sistema mucho más limitado que una computadora, por ejemplo, aquí usan mucho los Arduinos en la carrera, las tarjetas de Arduino. Resulta que las tarjetas de Arduino tienen 2 kilobytes de memoria, o sea, están acá, son 2 kilobytes de memoria. Pues mientras que tu computadora tiene, no sé, 8 gigabytes de memoria, ¿no? Entonces la diferencia es enorme y hay que saber cómo programar para un tipo de sistema o para otro tipo de sistema. Nosotros ahorita en este curso no nos vamos a preocupar por administrar con cuidado la memoria porque tenemos memoria más que suficiente en la computadora para hacer todo lo que vamos a hacer, ¿sí? Ok, bien. Entonces, resulta que ustedes pueden almacenar cualquier tipo de información aquí, ¿sí? ¿Cómo se almacena esta información? Bueno, lo más sencillo es que en sistema binario, ¿no? Por ejemplo, tenemos, cuando nosotros tomamos una secuencia de bits y las usamos para representar alguna parte de la información, a eso se le conoce como una variable, ¿sí? Entonces, una variable, a ver si no me tardo mucho escribiendo aquí, es un espacio en la memoria, espacio de memoria, y cuando hablo de un espacio de memoria me refiero a una secuencia de bits, o un conjunto de bits más bien, conjunto de bits, donde se almacena alguna información, ¿sí? Donde se almacena alguna información. Toda la memoria almacena información, pero aquí me refiero a una información particular, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, no, pues la coordenada X de este punto la voy a almacenar en este lugar de la memoria. Ah, bueno, pues ahí va a estar, ¿sí? Y normalmente se le da un nombre
o se asocia un nombre a ese espacio de memoria, y a través del nombre es que hacemos referencia a lo que hay ahí, ¿no? Se asocia un nombre a ese espacio de memoria. ¿Sí? Bien, entonces, por ejemplo, puede ser que nosotros tengamos la memoria por ahí, que recuerden que la vemos así como una tira muy larga. Empieza en algún lugar, termina en algún lugar. ¿Dónde termina? Pues depende de la capacidad de memoria que tenga la computadora, ¿sí? Y tiene muchas casillas así como esta, ¿no? Es una representación. Y bueno, aquí en estas casillas pues hay bits, hay ciertos valores que pueden ser 0 o 1. Y de aquí nosotros tomamos un cierto conjunto de bits, ¿sí? No es arbitrario de cuál se puede tomar, pero vamos a suponer que tomamos este conjunto de 8 bits, ¿sí? Y decimos, este conjunto en particular va a contener el valor de una variable que yo defino, ¿sí? Y se le da un nombre, ¿sí? A la variable. Vamos a llamarle X. ¿Sí? Bien, entonces aquí diríamos que X es una variable de 8 bits, es decir, el espacio en memoria que requiere la variable X o que utiliza la variable X son 8 bits en este caso. No todas las variables son de 8 bits, pero es un tamaño común de variable, ¿no? A esto se le llama el tamaño de la variable. El tamaño es cuánto espacio ocupa en la memoria, ¿sí? Bien, ahora, con estos 8 bits, pues no hay muchas cosas que yo pueda hacer, son muy poquitos, ¿sí? Ya vimos que puedo representar, ¿qué puedo representar con 8 bits? Puedo representar colores en escala de grises, ¿sí? Eso lo vimos la clase pasada, que los valores que se pueden almacenar con 8 bits van desde 0 hasta 255, ¿sí? Entonces, en este caso podríamos decir que X toma valores entre 0 y 255. Este 255 no es arbitrario, tiene mucho que ver con el tamaño de la variable. De hecho, 255 es exactamente 2 elevado a la 8, que 8 es el número de bits, menos 1. 2 a la 8 es 256. ¿Sí? Piensen en números en decimal. Entonces, imagínense que tienen un número con 3 dígitos decimales. Por ejemplo, 328, ¿sí? O 142. Esos son 3 dígitos. Tiene un dígito de unidades, uno de decenas y uno de centenas. Y ustedes se preguntan, ¿cuál es el número más grande que puedo representar con 3 dígitos decimales? Pues claramente sería el 999, ¿sí? O sea, donde los 3 dígitos toman el valor del dígito más grande, que es el 9, 999. 999 es igual a 1000 menos 1, que es precisamente 10 elevado a la 3
menos 1. O sea, la base del sistema es 10 elevada al número de dígitos que tengo disponibles, 3 menos 1. En binario funciona exactamente igual. Si tú tienes 8 bits, con eso puedes almacenar valores que van desde 0 hasta 2 a la 8 menos 1, que es 255. Si tú tienes 16 bits, el doble de bits, con eso puedes representar números que van desde 0 hasta 2 elevado a la 16 menos 1, que te da 65.535. ¿Sí? Esos serían números de 16 bits. Y así, normalmente los tamaños de variables son múltiplos de 8 bits porque en realidad están dados o se almacenan en bytes. ¿Sí? Cada 8 bits son un byte. Entonces, una variable puede tener un tamaño de 1 byte o de 2 bytes o de 4 bytes o cosas así. No hay variables que tengan tamaño de medio byte o algo así porque normalmente la computadora puede acceder directamente a bytes completos. Entonces es muy difícil tener múltiples pedazos de información dentro de un mismo byte. ¿Sí? Y como tenemos mucha memoria disponible en estas computadoras, pues simplemente usamos bytes completos para la información, para representar la información. ¿Ok? Entonces, bien, pues estas son las variables. Y en realidad una vez que tú tienes una variable, tú le puedes dar el valor que quieras. ¿Sí? Puedes cambiar los ceros y unos como quieras, pero en realidad no trabajas con los ceros y unos directamente. De eso se encarga la computadora. Tú le puedes decir, pues si X toma valores entre 0 y 255, pues yo le quiero asignar el valor 142, ¿sí? O el valor 58 o el valor 224, ¿no? Mientras estés dentro del rango de valores permitidos para ese tipo de variable o para ese tamaño de variable, no tienes problemas, le asignas cualquier valor dentro de ese rango. ¿Ok? Entonces, vamos a ver diferentes tipos de variable de acuerdo a los que maneja Processing. Déjenme irme aquí a la referencia de Processing. Y en la referencia hay una sección en la primera columna que habla de tipos de datos primitivos. ¿Sí? Aquí viene la sección de tipos de datos, donde dice Data, y hay varios tipos de datos. Pueden ver que hay varias funciones ahí, pero vamos a irnos a la primera sección donde habla de los tipos de datos primitivos. Los tipos de datos primitivos son los más sencillos que hay, pero también los más utilizados, ¿sí? Y son muy básicos. En realidad hay dos tipos de datos y todos los demás son variaciones de lo mismo, ¿no? Entonces, me voy a brincar el primero porque lo vamos a ver después, pero vamos a empezar con el segundo que dice byte, ¿sí? Vamos a meternos ahí y vamos a ver la descripción, ¿sí? Entonces dice, es un tipo de datos que corresponde a bytes. O sea, son 8 bits de información que pueden almacenar valores numéricos enteros desde 127, bueno, más bien desde menos 128 hasta 127. ¿Sí? Entonces, un byte. Vamos a hacer aquí una tabla. Este es el tipo de datos, byte. Déjenme poner aquí tipo de datos. Vamos a ponerle el tamaño. Y vamos a poner el rango. O sea, qué rango de valores puede tomar este tipo de datos. Entonces, el primero es byte. Su tamaño son 8 bits. Todos los tamaños van a estar en bits. Entonces nada más le voy a poner 8. ¿Sí? Pero a diferencia de otros tipos que van de 0 a 255, este tiene un corrimiento. O sea, a todos los valores se les resta 128
para poder representar números tanto positivos como negativos. Claro, solo podemos representar 256 números diferentes, pero estos números diferentes ya no van de 0 a 255, sino que van de menos 128 hasta más 127. ¿Sí? Entonces simplemente se aplicó un corrimiento para poder representar números negativos. ¿Sí? Vamos con el siguiente tipo de datos, que es char. Char también, char sirve para almacenar caracteres, ¿sí? O sea, símbolos que se pueden imprimir, pero un solo símbolo. Por ejemplo, la letra X, la H, el símbolo 3, el asterisco, el signo de interrogación. Cualquier carácter que ustedes pueden tener en su teclado se almacena en una variable de tipo char, ¿sí? Y para poderlo hacer se requieren 16 bits. Entonces, el tipo char tiene un tamaño de 16 bits, ¿sí? Y almacena caracteres, no almacena directamente números, aunque se puede usar para almacenar números, pero en general se utiliza para caracteres. Entonces, maneja caracteres. ¿Sí? Yo puedo representar un carácter en processing y en todos los lenguajes estilo C dentro de apóstrofes. O sea, por ejemplo, puedo poner apóstrofes y luego un carácter, la letra A, solo un carácter, y cierro con otro apóstrofes. ¿Sí? O, por ejemplo, un apóstrofe, asterisco, es el carácter asterisco, y apóstrofe. ¿Sí? Y ese tipo de valores los puedo almacenar en variables de tipo char. ¿Sí? ¿Qué otro tipo de datos tenemos? Color, me voy a ir más adelante a color. Me voy a brincar a int. Int es un tipo de datos que lo vamos a usar muy seguido. Sirve para almacenar números enteros, ¿sí? O sea, que no tienen parte fraccionaria, que no tienen parte decimal, ¿sí? Y es un tipo de datos de 32 bits. Entonces, pueden ser enteros bastante grandes porque el tamaño es bastante grande, son 32 bits, ¿sí? En realidad, el tamaño va desde 2 a la... son 2 elevado a la 32 valores distintos que se pueden almacenar, pero nuevamente tienen un corrimiento para poder almacenar números positivos y negativos. Entonces, aproximadamente va desde menos 2.000 millones hasta más 2.000 millones. ¿Sí? Exactamente pueden ver aquí, pero le voy a poner aquí más menos 2.000 millones, que es 2 a la 9. Ese es aproximadamente el rango de las variables de 32 bits o de tipo int. Luego está otro que es el tipo long, que permite variables enteras todavía más grandes. Entonces es un tipo de datos de 64 bits, ¿sí? Comparado con el int, que es de 32 bits, pues este tiene el doble de tamaño, y entonces el rango es el cuadrado de lo que se tenía, ¿sí? Entonces, tipo long, no se usa muy comúnmente porque rara vez necesitamos números tan grandes, ¿sí? Al menos no en los programas que hacemos. Y bueno, aquí se ve el rango es más o menos 9 con 6, 12, 18 ceros. Más o menos 9 a la 18. ¿Sí? Todos estos tipos de datos que acabamos de ver se les conoce como tipos de datos enteros. ¿Por qué? Porque solo almacenan números enteros. Aunque el tipo char realmente no se usa para almacenar números, sino caracteres, internamente se almacenan como números enteros. ¿Sí?
a través de un código que se llama código ASCII o depende ya de si son caracteres, digamos, especiales de algún idioma, acentos, cosas así, ya son otros códigos, ¿no? Luego tenemos los tipos de datos que pueden almacenar números fraccionarios, o sea, con una parte decimal. Son dos tipos de datos básicamente. Son float, que es el que vamos a usar más comúnmente en processing. Déjenme ponerlo en color negro. Float. Un float es de 32 bits, ¿sí? Y aquí es difícil definir el rango, ¿sí? Pero bueno, lo que pasa es que aproximadamente este es el rango, más o menos 3.4 por 10 a la 38. Pero en realidad, 3.4 por 10 a la 38. Pero en realidad se tienen aproximadamente 6 dígitos de precisión. Entonces, aunque este es un número de 38 cifras, porque está multiplicado por 10 a la 38, de esas 38 cifras, nada más las primeras 6 son precisas. Las otras, quién sabe qué sea, o probablemente son puros ceros, ¿no? O sea, no puedo obtener un número grandote con toda la precisión que yo quiera, ¿sí? Y luego está el tipo double, que se conoce como de doble precisión, ¿sí? Este ocupa 64 bits. Aquí está el tipo double. Tiene un rango mucho más grande. No viene aquí la magnitud. Pero son hasta como 300 y tantos, como del orden de 10 a la 300 y tantos. Vamos a ver si aquí viene. Aquí está. Entonces el tipo float usa 4 bytes, que son 32 bits. 3.4, más o menos 3.4 por 10 a la 38. Y bueno, aquí le ponen 7 dígitos. Le voy a poner igual. Son 6 o 7, en realidad depende mucho del número. Y el tipo doble, 1.7 por 10 a la 308 con 15 dígitos de precisión. No se preocupen ahorita mucho por esto, porque digo, poco a poco con la experiencia vamos a ir viendo la diferencia entre unos tipos y otros. Pero ahorita es como que para que los conozcan así de forma muy general. Estos dos tipos, float y double, se les conoce como de tipos de punto flotante. ¿Sí? Y pueden almacenar valores que no son enteros. ¿Sí? Entonces, esos nos sirven mucho para hacer operaciones matemáticas ya con más precisión. ¿Sí? Los tipos que más vamos a utilizar en processing son float y son int. Esos son los que más vamos a utilizar en este curso al menos. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora sí, ¿cómo utilizan ustedes estas variables? ¿Qué pueden hacer con ellas? ¿Sí? Vamos a processing para ver ya algún ejemplo, ¿no? Déjenme crear un nuevo archivo. Bien. Entonces, si ustedes quieren usar una variable, lo primero que hay que hacer es declararla. Declararla significa decirle en el programa, decir en el programa que vas a utilizar esa variable. Esto es necesario, no puedes usar una variable sin haberla declarado antes.
Y a la hora de declararla, necesitas decir de qué tipo de datos va a ser. Ahorita vamos a estar usando estos tipos. No son los únicos que hay. Hay otros más elaborados, digamos, que tienen otras propiedades. Pero por lo pronto vamos a usar estos, ¿sí? Entonces, para declarar una variable, esto déjenme ponerlo aquí como comentarios. Recuerden que si ponemos 2 diagonales, ¿sí?, en nuestro programa, podemos escribir cualquier cosa y es un comentario que no es parte del programa. Es simplemente información para que nosotros como programadores entendamos lo que está ocurriendo en el programa. Entonces voy a escribir aquí en este ejemplo, para declarar una variable, se escribe primero el tipo de datos seguido del nombre de la variable. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero declarar una variable int x. Y bueno, como eso es una instrucción, toda instrucción termina en punto y coma. Toda instrucción termina con punto y coma. ¿Sí? Se declara aquí la variable x de tipo int y terminamos con punto y coma. ¿Sí? Y ya, esa es una instrucción de mi programa. Simplemente estamos diciendo que en mi programa quiero que haya una variable x y va a tener el tipo int. Ahora, al igual que todo lo que hemos hecho hasta ahora en el programa, el orden es importante. Primero tienes que declarar la variable antes de utilizarla. Así como primero tienes que seleccionar el color con el que vas a pintar antes de pintar, primero tienes que declarar una variable antes de utilizarla. Si tratas de utilizarla antes de declararla, eso te va a generar un error en el programa, ¿sí? Ahorita ya nos está poniendo aquí la variable x subrayada en amarillo. Cuando algo está subrayado en amarillo, eso no es un error, sino una advertencia o un warning. Lo que va a pasar es que esta advertencia me va a decir que la variable x está declarada, pero no se utiliza en ningún lado, ¿sí? Entonces aquí dice, el valor de la variable local x no se utiliza. Entonces, pues, declaraste una variable, pero no la estás usando, ¿no? Entonces, ¿qué onda con eso? Pero esto no evita que el programa pueda ejecutarse, porque no es precisamente un error. Simplemente el processing te está diciendo, oye, igual y se te olvidó hacer algo por ahí, ¿no? Bien, vamos a utilizar esta variable x. Lo primero que hace uno con una variable es asignarle un valor. Asignar un valor a una variable. ¿Qué significa esto? Bueno, dijimos que las variables son espacios en la memoria a los que se les asigna un nombre, ¿sí? Bueno, esta variable, a la hora que yo la declaro, se reserva ese espacio en la memoria. ¿Cuánto espacio en la memoria? Bueno, en este caso es una variable de tipo int. Entonces, un int tiene 32 bits, o sea, 4 bytes. Entonces, se agarran 4 bytes de la memoria y se dice, en estos 4 bytes, ahí va a estar la variable x. Y cada vez que en el programa se haga referencia a la variable x, yo voy a venir a buscar el valor que está ahí, ¿sí? Y ese valor puede cambiar. Solamente puedo tener un valor almacenado para la variable x, ¿sí? Si yo cambio el valor anterior que tenía se pierde, ¿sí? Entonces nada más puedo tener un valor. Si lo actualizo, pues el valor anterior ya se queda en el olvido, ¿sí? Entonces, esto es importante saber de las variables, ¿no? Las variables tienen valores que van cambiando y el valor anterior se pierde, a menos que uno lo guarde explícitamente. Por ejemplo, en otra variable, ¿no? Entonces vamos a asignarle un valor a la variable. ¿Cómo se hace esta asignación? Se usa el operador igual, ¿sí? No es una carita feliz, es operador igual y luego cerré paréntesis. Entonces, si no lo puedo poner así. Y la asignación siempre se hace de derecha a izquierda, o sea, el valor que está a la derecha del operador se asigna a la variable que está a la izquierda. Por ejemplo,
yo puedo poner x igual a 5. ¿Sí? Esta es una asignación correcta. Es una operación de asignación hecha de forma correcta. A la izquierda del igual está la variable y a la derecha está el valor que le voy a asignar a esa variable. ¿Ok? Pero al revés no se puede y me sale un error. Si yo pongo 5 igual a x, aquí genera un error. ¿Sí? Vamos a ver qué me dice el error. Me dice, en este caso no está traducido a español, está en inglés, dice the left hand side of an assignment must be a variable. O sea, el lado derecho de una asignación, perdón, el lado izquierdo de una asignación debe ser una variable. ¿Sí? Entonces, si ustedes lo ponen así, el programa no va a funcionar. ¿Sí? Y cuando aparece un error en color rojo, el programa ya no se puede ejecutar. O sea, ustedes no le pueden dar a ejecutar porque hay un error de sintaxis, o sea, hay un error de ortografía, un error de gramática, de acuerdo a las reglas de gramática del lenguaje que están usando, en este caso processing. ¿Sí? Entonces, ese error hay que corregirlo porque si no el programa nunca va a poder ejecutarse. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a quitar esto. La asignación correcta es x igual a 5. Y bueno, el nombre x ahora representa, donde yo lo use, representa este 5 que le asigné. ¿Sí? Por ejemplo, yo ya puedo usar el nombre x en cualquier lugar donde yo tenga que poner un número. Vamos a poner, por ejemplo, un círculo en el centro. Déjenme poner aquí size. Vamos a ponerle 400,400. Y vamos a dibujar un círculo, a la mitad de la ventana, centrado en la ventana, y el radio va a ser X, o el diámetro va a ser X. ¿Sí? En este caso va a ser un circulito pequeño, porque su diámetro son 5 píxeles. ¿Sí? Pero ya no estoy poniendo el 5 aquí directamente, ¿sí? Sino estoy poniendo la variable X. ¿Qué va a hacer el programa cuando vea aquí X? Pues va a ir a la región de memoria donde se guarda el valor de la variable X y va a decir, el valor de X es 5. ¿Por qué? Porque 5 es el último valor que se le asignó a la variable X y entonces, en vez de esta X, le voy a poner un 5. El diámetro va a ser 5. ¿Sí? Bien, ejecutamos el programa y bueno, ahí aparece el circulito chiquito de diámetro 5. ¿Sí? Pero entonces nosotros ya podemos cambiar el diámetro desde acá. ¿Sabes qué? No era 5, era 50. Bueno, le asignamos a X el valor 50, ejecutamos el programa y ahora me aparece un círculo más grande con un diámetro de 50. ¿Sí? Yo no estoy cambiando el diámetro aquí, estoy cambiando el valor de esta variable X. ¿Sí? Entonces, parece algo muy tonto y muy sin chiste y que vas a decir, bueno, ¿y por qué no le pones simplemente aquí el 50? Bueno, porque va a haber ocasiones en donde yo no sé, a la hora que estoy haciendo el programa, yo no sé qué valor le tengo que poner aquí. Eso se va a saber después cuando el programa ya se esté ejecutando. ¿Sí? Igual y el usuario va a escoger el valor. Igual y el valor va a provenir de algún otro lado, no sé, pero yo no lo conozco de antemano. Y entonces para eso sirven las variables, ¿no? Para eso y otras cosas. ¿Sí? Ok, vamos a suponer que yo cambio el valor de la variable. ¿Sí? Ahorita el valor inicial es 50. Y yo lo cambio después. Ahora digo, no, pues ahora X vale 100. ¿Sí? Vamos a poner otro círculo. Bueno, si nada más pongo X vale 100, no parece haber ningún efecto porque nuevamente la computadora ejecuta todo de manera secuencial, o sea, en el orden que están las instrucciones. ¿Sí? Oye, va a haber una variable X. Ok, reservo el lugar en la memoria para la variable X.
Asígnale el valor 50 a la variable x, ¿ok? En el lugar de la memoria donde está la variable x, ahí pongo el valor 50. Claro, en codificación binaria, pero eso ya, de eso no nos preocupamos nosotros. No nos preocupamos cómo se codifica el valor. Sabemos que ahí hay algo que representa el valor 50 y eso es todo lo que nos importa. Luego vas a crear una ventana de tamaño 400 por 400, pues sí, ahí está la ventana. Y vas a dibujar un círculo con centro en 200, 200 y diámetro x. Ah, x, ¿qué es esto x? Ah, es una variable que yo tenía, vamos a ver qué valor tiene. ¿Qué valor tiene? 50. Ah, pues entonces el diámetro del círculo es 50. Bueno, y ahora vas a hacer x igual a 100. ¿Está bien? Ahora x vale 100, pero ya ahí termina el programa. Y con este valor 100 no se hizo nada. Si yo ahora dibujo otro círculo, 200, 200, perdón, x. ¿Qué va a pasar? Vamos a ejecutar esto y ahora me aparece un círculo con diámetro 100. Ya no estoy viendo el círculo pequeño con diámetro 50, porque este círculo de diámetro 100 lo dibujé después y se dibujó encima del anterior, pero el otro sí se dibujó, ¿sí? Si quieren ver la diferencia, vamos a cambiar los valores. Vamos a ponerle aquí 100 y vamos a ponerle aquí 50. ¿Sí? Ejecutamos y ahí están los dos círculos. Ahora primero se dibuja el círculo con diámetro igual a 100, que es el valor inicial que tiene la variable x. Luego se cambia el valor de la variable x a 50 y se dibuja otra vez el círculo con diámetro x, pero como ahora x vale 50, el segundo círculo que se dibuja es más pequeño, ¿sí? ¿Ok? Bien, entonces es algo muy básico, pero aquí hay algo importante que quiero que vean, porque vamos a sacar ventaja de esto, yo creo que ahorita en unos minutos más. Esta instrucción es exactamente igual a esta instrucción, las dos son iguales, circle, paréntesis, 200, 200, x, paréntesis, punto y coma. Circle 200, 200, x, paréntesis, punto y coma. Las escribí por separado y así les aconsejo que lo hagan, pero pude haber hecho copy-paste para escribir las dos instrucciones porque son idénticas, ¿sí? Aprovecho para decirles, no hagan copy-paste. No en este curso, no les va a ayudar, ¿sí? Escriban todas y cada una de las instrucciones que van a usar en sus programas a mano, una por una, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso les ayuda a interiorizar, ¿sí?, lo que están haciendo. Si nada más copian y pegan, se quedan con la idea de que lo entendieron, pero luego a la hora de que lo tengan que hacer, no lo pueden hacer. Si ustedes lo escriben, ahora sí que instrucción por instrucción, sin copiar y pegar, eso ayuda mucho a que su cerebro registre lo que están haciendo, ¿sí? Y les ayuda a aprender mejor. Entonces, no copien y peguen. Si eso, déjenselo allá a los programadores que tienen experiencia. Copiar y pegar da lugar a un montón de errores, porque luego no hacen los ajustes necesarios, ¿sí? Pero bueno, entonces quedamos en que estas dos instrucciones son exactamente iguales. Y eso es una gran ventaja, porque quiere decir que nosotros, usando la misma instrucción, exactamente la misma instrucción, estamos dibujando dos círculos diferentes, ¿sí? Uno tiene radio 100 y el otro tiene radio 50, pero esencialmente son dos círculos diferentes, ¿sí? Ok, ¿hasta aquí alguna pregunta? Profe, Sí. ¿se puede multiplicar? Por ejemplo, poner 5x o... Justo para allá voy. Claro que se puede y justo para allá voy. Ahorita lo vemos en un momento. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No. Perfecto. Entonces, vamos justo a eso. Otra ventaja con las variables,
digo, esto no necesitamos variables para hacerlo, pero ya con las variables se vuelve interesante, es que podemos hacer operaciones, ¿sí? Ahorita vamos a ver algunas, podemos hacer muchas más, pero vamos a empezar viendo aritmética. ¿Sí? O operadores aritméticos. ¿Cómo podemos hacer operaciones en nuestro programa? Pues usando los siguientes operadores. Recuerden que un operador es un símbolo que tú puedes poner entre dos números o entre dos cantidades para hacer una operación con ellas. El operador es el símbolo y las cantidades que vas a operar se llaman operandos, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos operadores para hacer aritmética normal, ¿no? El operador, le llamamos simplemente más, pues es para la suma, ¿no? La operación que realiza es la suma. Entonces, vamos a hacer otra tablita aquí de operadores aritméticos, ¿sí? El menos, que viene a ser el guión, ¿sí? Es la resta. Para la multiplicación no vayan a usar la X, mucho menos vayan a dejar el espacio vacío. No es como en matemáticas donde puedes poner XY y significa el producto de X por Y. No, en programación, prácticamente todos los lenguajes de programación usan el asterisco como operador de multiplicación o producto. ¿Sí? El asterisco. Y para la división se utiliza esta barra, ¿sí? Cuidado porque hay otra que va en la dirección contraria. Esta es la barra normal, la que es así se llama barra invertida, ¿sí? Pero esa no la vamos a usar. División. ¿Sí? Aquí hay que tener cuidado. Ahorita les voy a explicar. Le voy a poner cociente entre paréntesis. ¿Sí? Cuando los operandos son enteros, la división lo que me va a dar es el cociente de la división, es decir, la parte entera de la división. Por poner un ejemplo, 7 entre 2, el 7 es entero, el 2 es entero, pero el resultado entero de la división, lo que sería el cociente, sería 3. Yo sé que la división matemáticamente debería dar 3.5, pero como es una división entera, yo nada más voy a obtener el cociente de la división, que sería 3. Hay otro operador que se llama el operador módulo, que utiliza el signo de porcentaje, que me da el residuo de la división. Le voy a poner entre paréntesis residuo. Entonces, si yo tengo 7 entre 2, digamos 7 diagonal 2, eso me va a dar 3. Si tengo 7 porcentaje 2, o dicho formalmente 7 módulo 2, eso me daría 1, que es el residuo de la división de 7 entre 2. O sea, el cociente es 3 y me sobran 1. ¿Ok? El operador módulo es importantísimo, ¿sí? Es importantísimo en programación, tiene 1000 aplicaciones. Y bueno, las vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo usar yo estas operaciones? Pues así tal cual, ¿no? En vez de poner aquí, por ejemplo, 50, puedo poner 100 menos 50, por decir algo, ¿sí? Y la computadora va a evaluar, esto es lo que se llama una expresión, ¿sí? Déjenme apuntarlo acá, son conceptos importantes que vamos a estar usando todo el tiempo. Una expresión ¿sí? Es una secuencia de operandos y operadores que
se puede evaluar y dar un resultado. ¿Verdad? Y aquí entra pues, el sentido común y la experiencia que ustedes tienen en matemáticas, ¿no? Por ejemplo, 7 por 3 menos 2. Esto es una expresión válida, ¿sí? Esto es una expresión válida. Pero si tú escribes 3 menos por 7, no sé, entre, esto ya no es una expresión válida porque esta no se puede evaluar para dar un resultado. Matemáticamente esto no tiene ninguna interpretación, ¿sí? Entonces, no cualquier secuencia de operandos y operadores es una expresión. Son expresiones aquellas que sí se pueden evaluar y dar un resultado y que tienen sentido, ¿no? ¿Sí? Otra cosa muy importante es la jerarquía de los operadores. Jerarquía de operadores. Ahorita vamos a ver la jerarquía de los operadores que tenemos acá, ¿no? Que son estos 5. Suma, resta, producto, división y módulo, ¿sí? Entonces, se ejecutan primero, o sea, en primer lugar, se ejecutan las operaciones de productos, divisiones y módulo. El módulo es básicamente una división, nada más que en vez de darte el cociente te da el residuo, pero esencialmente es una operación de división, ¿sí? Y en segundo lugar, ¿sí?, se realizan las operaciones de suma y resta, ¿sí? Es decir, si tú tienes la expresión 7 por 3 menos 2, primero se multiplica el 7 por 3, 21, y después se resta el 2, ¿sí? No es en el orden que vaya de izquierda a derecha ni nada. Igual, si tienes la expresión 2 menos 3 por 7, ¿sí?, o 2 más 3 por 7, ¿sí?, primero se hace la multiplicación y después se suman los dos. O sea, primero tendríamos 3 por 7, 21, y hasta después se suman 2, dando el resultado de 23. No se realiza primero 2 más 3, 5, y luego se multiplica por 7. Eso me daría 35. Eso no pasa, ¿sí? La jerarquía de los operadores dice, primero vas a hacer multiplicaciones, divisiones y módulos, y después sumas y restas. ¿Por qué las sumas y restas están en el mismo nivel de jerarquía? Porque es así, no importa en qué orden las hagas, ¿sí? Te va a dar el mismo resultado. Son operaciones conmutativas, ¿sí? Igual, productos y divisiones son operaciones conmutativas entre sí. O sea, puedes cambiar el orden de las multiplicaciones y divisiones y el resultado es el mismo. Pero no puedes cambiar el orden de las multiplicaciones y las sumas y obtener el mismo resultado. Eso ya no se puede. Entonces, por eso se tiene que definir esta jerarquía. Ahora, ¿qué tal si yo realmente quiero primero sumar 2 más 3 y luego multiplicar por 7? Ah, pues hay una manera de brincarse la jerarquía de la manera que uno quiera. Y esto es usando paréntesis. Si tú pones una expresión entre paréntesis, esa siempre se va a realizar primero. Y los paréntesis se pueden anidar. O sea, puede haber una cosa que esté entre paréntesis y eso hacer una expresión que está entre paréntesis y así, ¿no? Entonces, si ustedes quisieran tener una expresión donde primero se suma 2 más 3 y después el resultado se multiplica por 7, habría que poner paréntesis aquí para indicar que primero se sume 2 más 3 y después el resultado se multiplica por 7. Si no, va a ser al revés. ¿Ok? Entonces, es súper importante conocer esta jerarquía. Faltan más, hay más operaciones, muchos más operadores que no hemos visto todavía y que también tienen su posición en la jerarquía, pero bueno, ahorita no los hemos visto, ¿no? ¿Ok?
Entonces, bien, déjenme regresarme al programa. Ahorita vamos a empezar con operaciones y expresiones muy sencillas. Por ejemplo, aquí tengo 100 menos 50. Antes de cualquier cosa, cuando tú haces una operación de asignación, primero se tiene que resolver lo que está del lado derecho del operador de asignación, o sea, del igual, ¿sí? No se puede asignar un valor hasta que no se sepa qué valor se va a asignar. Entonces, primero se tiene que resolver esto, y ya que se sabe qué valor me da esta expresión, ahora sí ese valor se lo asignamos a la variable x, ¿sí? Bueno, obviamente esta expresión me da 50, 100 menos 50 me da 50, que es el valor que tenía antes, ¿sí? Lo padre aquí es que las mismas variables pueden formar parte de las expresiones, ¿sí? O sea, una variable puede ser un operando de una expresión. En vez de este 100, le puedo poner x menos 50, ¿sí? Inicialmente la x valía 100 y yo dibujo un círculo con diámetro 100, pero después digo x igual a x menos 50. Entonces aquí la computadora dice, a ver, espérate, ¿qué quieres hacer? Primero, si vas a hacer una asignación, antes que nada tengo que saber qué valor voy a asignar. Entonces primero tengo que resolver esta expresión y ver qué me da como resultado, ¿sí? Bueno, para resolver esta expresión necesito saber cuánto vale x. ¿Cuánto vale x? Ah, pues x vale 100 porque ese es el último valor que se le asignó a x. Tomo ese 100, le resto 50 y el resultado es 50. Ahora sí que ahora que ya sé que el resultado de esto es 50, ahora sí puedo asignarle el nuevo valor a x y x ahora va a tener el valor de 50. ¿Sí? Entonces, obtenemos el mismo resultado, pero la expresión es bien diferente, ¿sí? Ahora, déjenme mostrarles por qué está interesante esto, ¿sí? Déjenme ponerle aquí un valor más grande a x. Vamos a ponerle 400. O sea, el círculo inicial cubre toda la ventana, ¿no? El diámetro es igual al tamaño de la ventana. Y luego le restamos 50. Entonces, este círculo interno ya no tiene un diámetro de 50, sino de 450. ¿Sí? Pero ¿qué tal si ahora fíjense, voy a hacer lo que dije que no debían hacer, ¿sí? Pero lo voy a hacer nomás porque es un ejemplo, ¿no? Voy a copiar estas dos instrucciones, así, control C, y las voy a pegar varias veces, ¿sí? Control C y luego control V, 1, 2, 3, 4, 5, no sé, 6, ya con esas, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Pues me quedo esta como una diana, ¿no? ¿Sí? Ahora, todos estos círculos son de diferentes tamaños, pero yo lo único que hice fue copiar y pegar las mismas instrucciones, las mismas exactamente, y me van dibujando círculos de un tamaño decreciente. Esto funciona si el tamaño va decreciendo. Si el tamaño empieza en 50 y lo voy aumentando, no va a funcionar, porque entonces el círculo más grande va a opacar a los círculos más pequeños, ¿sí? Pero si lo voy haciendo de grande a pequeño, sí puedo ver bien este patrón. Pero lo interesante aquí es que usé exactamente las mismas instrucciones. No le fui cambiando a cada círculo el diámetro, ¿sí? No le fui cambiando el valor que le voy asignando a la variable cada vez. Tomé exactamente el mismo código, o sea, las mismas instrucciones, y las repetí varias veces para obtener este patrón, ¿sí? Y ahí está la magia de las variables. Esto no lo podría haber hecho yo sin la variable x, ¿sí? Lo puedo hacer gracias a que la variable x va conservando su valor y cada instrucción le voy restando 50 al valor de la variable x, ¿sí? Pero el llevar ese registro es el que me permite ir gradualmente haciendo los círculos más pequeños, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí?
No, no puedo. Ok, perfecto. Déjenme ver una última cosa con este mismo ejemplo, pero ahora de manera diferente. Me voy a desviar un poco, pero creo que ya podemos verlo, ¿sí? Bueno, voy a poner todo este programa en Processing. Lo voy a dejar aquí como una especie de ejemplo. Empieza aquí donde se declara la variable x. Vamos a hacerlo aquí, esto chiquito. Y vamos a hacer un nuevo programa, control N, para crear un nuevo archivo. Y déjenme hablarles un poquito del flujo del programa, ¿sí? Esto ya es aparte de las variables, pero vamos a ver que está relacionado de alguna forma, ¿no? Entonces, flujo de un programa, en Processing. ¿Qué es esto de flujo? Pues es la manera en que se ejecutan, el orden en que se ejecutan las instrucciones del programa. Por lo general, en todos los lenguajes de programación, el flujo es secuencial. ¿Qué quiere decir esto? Que las instrucciones se ejecutan en secuencia. Primero la primera, después la segunda, después la tercera, y así en el orden en que están escritas, ¿sí? Pero este flujo se puede romper, se puede cambiar, y esto es lo que hace versátiles a los lenguajes de programación, la manera en que uno puede controlar el flujo del programa, el orden en que se ejecutan las instrucciones, ¿sí? Entonces, en un programa basado en C, las instrucciones pueden agruparse en algo que se llaman funciones. No vamos a profundizar ahorita en esto de las funciones, simplemente quiero ver lo básico, ¿sí? En funciones, ¿sí? En Processing hay dos funciones principales. En Processing hay dos funciones principales. Que se llaman setup significa como preparación, ¿sí? O inicialización, y la otra se llama draw, que significa dibujar, ¿sí? Y la manera en que fluye el programa es muy sencilla, ¿sí? El programa inicia, vamos a ponerle aquí inicio del programa. Lo primero que ocurre es que se ejecuta la función setup. O sea, las instrucciones que tú tengas en la función setup son las primeras que se van a ejecutar. Ahí suele estar, por ejemplo, size para definir el tamaño de la pantalla. De hecho, size solo puede estar en setup. Y después que termina la función setup o que terminan las instrucciones que están en la función setup, se ejecutan las instrucciones que están en la función draw. ¿Sí? Entonces es muy simple. Sin importar en qué orden las escribiste en tu programa, primero se va a ejecutar lo que está en setup siempre. Y después se va a ejecutar lo que está en la función draw siempre. Pero lo padre de Processing es que una vez que termina la función draw, el programa regresa nuevamente a la función draw. ¿Sí? Ya no se regresa a la función setup. Esta solo se ejecuta una vez, pero la función draw se empieza a ejecutar una y otra vez, ¿sí?
con una frecuencia de 60 veces por segundo. ¿Sí? FPS significa cuadros por segundo o frames per second. Se supone que lo que hace processing es dibujar cosas, ¿sí? Pero no es de que nada más dibujas una imagen y ahí se queda. Tú puedes dibujar una imagen y luego otra, otra, muchas veces por segundo, ¿sí? Y generar una especie de animación o una especie de video, ¿sí? Eso es lo que hace processing. Entonces, déjenme mostrarles cómo poner estas funciones setup y draw, ¿sí? Para definir una función. Por ahorita lo vamos a ver así, no es la regla, después puede cambiar, pero ahorita lo vamos a dejar así. Se escribe la palabra void seguida del nombre de la función y después un bloque de instrucciones. Ahorita vamos a ver qué es un bloque. Es una secuencia de instrucciones. ¿Sí? Voy a poner la función setup void. Tengo que empezar siempre con void. Luego vamos a ver por qué y qué otras opciones hay aparte de void. Setup, todo así con minúsculas. Seguida el nombre de la función. Déjenme corregirla aquí. Y paréntesis. Abierto y cerrado. Después se escribe el bloque de instrucciones. Entonces, el bloque de instrucciones es simplemente una secuencia de instrucciones que van a formar parte de la función setup. O sea, nuestro programa que teníamos acá va a ser el mismo programa, pero ahora lo vamos a reorganizar, ¿sí? En funciones. Lo vamos a organizar de otra manera. En la función setup vamos a poner únicamente lo que tiene que ver con la preparación del programa, que es size 400,400. ¿Sí? Mientras que en la función draw vamos a dibujar el círculo, por ejemplo, circle 200,200,x. ¿Sí? Esta x es una variable que yo tengo que declarar aquí. Vamos a declarar aquí. También la inicialización de la variable, el valor inicial, conviene ponerlo en setup. Vamos a ponerle ahí 400. Entonces, si se fijan, este programa va a ser lo mismo. Declaro la variable x y luego tengo la función setup, que es la primera que se va a ejecutar, no porque la haya escrito yo primero, sino porque en processing la función setup siempre se ejecuta primero que nada, ¿sí? ¿Y qué quiere decir esto? Que las instrucciones que están en la función setup son las primeras que se van a ejecutar en el orden en que estén dentro de la función setup, ¿sí? Y bueno, estas llaves me definen dónde empieza y dónde termina la función, ¿sí? Me definen lo que se llama un bloque de instrucciones. Es una secuencia de instrucciones que por sí sola pues es como un mini programa, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, size 400, 400 y luego x igual a 400. Aquí están en orden diferente, pero la verdad es que da lo mismo el orden que lo ponga. Porque aquí el orden no afecta si las intercambio, pero así estaría en el orden como está acá, ¿no? Int x es la primera instrucción y luego se ejecuta la función setup, x igual a 400, aquí está, size 400, 400, aquí está. Ahí termina la función setup. ¿Qué sigue? Pues después de la función setup se va a ejecutar lo que esté, las instrucciones que estén en la función draw, ¿sí? Entonces en la función draw
se ejecuta esta instrucción. Círculo 200, 200, x. Aquí está. Círculo 200, 200, x. Y la siguiente instrucción, es esta. X igual a x menos 50. Vamos a ponerla aquí. X igual a x menos 50. Y hasta ahí, todas estas instrucciones que están aquí son exactamente las mismas que ya están en la función draw, ¿sí? Pero la misma función draw se va a ejecutar una y otra vez. Entonces, no necesito copiar y pegar estas instrucciones. La misma función draw ya las va a estar ejecutando una y otra vez de manera repetida, sin que yo tenga que escribirlas múltiples veces en el programa. Entonces, este programita chiquito hace lo mismo que este programa más largo, ¿sí? Vamos a verlo. Bueno, ahí hubo un problema, que el diámetro empezó a tomar valores negativos, ¿sí? Ahí para resolverlo, vamos a tener que hacer, ahorita no lo voy a resolver como debería, sino que le voy a hacer un parche. La solución realmente depende de instrucciones que no hemos visto, vamos a ver la próxima semana. Pero ahorita el parche va a ser muy simple. Voy a dibujar sin relleno, o sea, no fill. Y ahí están los círculos, ¿no? De hecho, hasta me salió otro de acá. ¿Qué es lo que pasa? Que los círculos pueden tener un diámetro negativo y pues da lo mismo que un diámetro positivo. O sea, un círculo con tamaño menos 200 es lo mismo que un círculo con tamaño 200. Y entonces como la X llega un momento en que llega a 0 y se vuelve negativa y empieza a tomar valores de menos 50, menos 100, menos 150, menos 200, pues me empieza a pintar otra vez círculos cada vez más grandes, ¿no? Pero esto es el resultado que se obtiene, que es muy similar a lo que teníamos, nada más con un fondo gris en vez de blanco. El fondo blanco lo puedo poner aquí en Setup, Background 255, eso me da un fondo blanco. No hay que poner el fondo para este ejercicio en la función draw, porque entonces me va a borrar los círculos que ya pinté, ¿sí? Y no quiero eso. ¿Ok? Bien, me voy a detener aquí. Yo sé que son muchos conceptos nuevos, pero lo que quería resaltar, y la razón por la que ahorita ya metí esto de las funciones setup y draw, es para que vieran que al usar variables podemos hacer un montón de cosas. O sea, lo que era para empezar, si yo quiero dibujar varias cosas que van, no sé, cambiando de alguna manera, cambiando de tamaño, cambiando de posición, puedo usar variables y siempre escribir la misma instrucción, ¿sí? Pero nada más controlar cómo va cambiando el valor de esa variable, ¿sí? Pero aún mejor, no tengo que escribir la instrucción una y otra vez. Lo puedo hacer directamente si lo separo mi programa en función setup y función draw, sabiendo que la función draw se ejecuta una y otra vez, ¿sí? Déjenme hacer un cambio mínimo aquí. Voy a, nada más para que vean otra alternativa, voy a copiar este programa, ¿sí? Y en un nuevo programa. Este es el tercer ejemplo. Vamos a suponer que esta variable X no la utilizo yo para el tamaño del círculo. El tamaño vamos a suponer que es fijo, tamaño 50, ¿sí? Pero ahora la variable X la voy a usar más bien para la coordenada X del círculo, ¿sí? O sea, el círculo va a estar centrado en X, 200, donde X va cambiando, ¿sí? Pero ahora en vez de que vaya de 50 en 50, vamos a ponerla de 1 en 1, porque si no va a cambiar muy rápido, ¿sí? ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, ahora yo no voy a tener un círculo que vaya cambiando de tamaño, sino un círculo que va cambiando de posición. La posición inicial es X igual a 400, que corresponde al borde derecho de la ventana donde dibujamos, y poco a poco se va a ir disminuyendo, haciendo que el círculo se mueva hacia el borde izquierdo, ¿sí?
Y ahí se va moviendo el círculo. Y ahora sí, como el círculo se va moviendo, tal vez sí me gustaría poner el background acá para que no se quede, o sea, que me borre el círculo anterior y me dibuje el nuevo círculo en la nueva posición y se vea ya como que realmente se está moviendo, ¿sí? Entonces, con unos pequeños cambios, lo que obtenemos es muy diferente. Ya no es un patrón de círculos concéntricos, es un círculo que se va moviendo. Ya estamos haciendo ahora una animación, ya no es una imagen estática, ¿sí? Y todo gracias a que incluimos una variable, ¿sí? Pues imagínense, podríamos incluir variables para la posición Y, o sea, puedo tener más de una variable en mi programa, puedo tener todas las que quiera, ¿sí? Entonces, cualquier objeto que yo dibuje en mi programa, cualquier propiedad de ese objeto, la posición, el tamaño, el color, el grueso de línea, lo puedo controlar a través de una variable y hacer que vaya cambiando a lo largo del programa, ¿sí? Vamos a encontrar maneras interesantes de que vaya cambiando, pero esto ya nos da mucho más control de lo que dibujamos y nos permite ahora sí brincar de hacer dibujos estáticos a animaciones con movimiento. ¿Ok? Voy a terminar aquí. Estos 3 ejemplos los voy a... nada más denme chance de guardarlos con algún nombre y los voy a subir ahorita ahí a la sección de archivos de Teams para que los puedan descargar y verlos. Pero bueno, si quieren empiecen a experimentar con esto, ¿no? No voy a dejar ahorita una tarea respecto de variables ni nada, lo vemos más adelante. Ahorita la tarea es el repaso de lo que ya habíamos visto, ¿sí? Los ejercicios del libro de Learning Processing que ya están ahí en Teams. Y bueno, terminamos por hoy. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Mañana no hay clase, ¿verdad, profe? Mañana no hay clase. Creo que con 2 sesiones a la semana es suficiente y prefiero que, pues, no sé, utilicen ese tiempo para practicar, hacer los ejercicios. Les digo, pueden repasar leyendo los primeros 2 capítulos del libro de Learning Processing, que trae algunas cosas que no hemos visto en clase. Por ejemplo, la parte de colores viene lo de transparencia. Puedes hacer dibujos donde algunos objetos sean transparentes y permitan dejar ver lo que está atrás, ¿no? Eso no lo vimos en clase. Entonces, yo creo que es un buen complemento si leen el libro y no está muy pesado. De hecho, es un libro bastante ligerito. La cuestión que tiene es que está en inglés. Entonces, están los videos de Daniel Schiffman con los que también pueden complementar. Entonces, yo prefiero que utilicen esa hora de clase, digo, puede ser a esa hora o a la hora que ustedes quieran, para hacer cuestiones asíncronas, ¿no? O sea, del material que les doy, de ahí repasar un poco, ¿no? Pero vamos bien en términos del programa, vamos bastante bien. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta que tengan por ahí? Profesor, de las clases que se grabaron, nos están grabando, ¿dónde las podemos ver? Les mandé el enlace de YouTube. Se están poniendo todas en un canal de YouTube y el enlace lo puse en el chat del canal general del grupo de Teams, ¿sí? Entonces busca ahí en el canal general, por ahí está el enlace. De hecho, les debió haber llegado el correo con la notificación, pero búscalo por ahí. Déjame ver si lo encuentro y te lo paso de una vez. Aquí en publicaciones. Ya dejé de compartir, pero ahorita te lo paso. Aquí está. Copiar vínculo. Lo voy a poner en el chat aquí de esta sesión. Ahí está ya. ¿Sí? Ahí deben estar todos. ¿Ok? Bien, ¿más preguntas? Déjenme terminar con el video aquí.